gusto, mis queridos jóvenes. Bienvenidos a nuestra segunda hora de clase y seguimos entonces con esta unidad 2, que tiene que ver con el tema de la oferta y de la demanda. Ya hemos visto entonces el mecanismo del mercado. Ahorita en la primera hora vimos el excedente del productor y el excedente del consumidor como ese indicador que nos permite hablar con propiedad y decir que el mecanismo de mercado conlleva a obtener precios de equilibrio y que esos precios son los que permiten que haya una distribución eficiente de los recursos, es decir, que los mercados se vacíen, que todo posible comprador que valora el bien consiga un posible productor que esté ofreciendo ese bien y se realicen los intercambios. Lo que estuvimos haciendo hacia el final de la hora fue hablar de una variable que es muy importante para los empresarios y que se llama elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda no es más que el impacto, la proporción en la que van a cambiar la cantidad demandada cuando haya cambios en el precio. Y obviamente al empresario le interesa sobremanera saber qué tipo de impacto va a ocurrir ante cambios en el precio. Le explicaba entonces rápidamente que eso se calcula como el cambio en la variable dependiente, que son las cantidades demandadas, entre el cambio de la variable independiente. Estos que están aquí realmente son unas variaciones porcentuales en tanto por uno, es decir, cuánto varía la cantidad, cuándo varía el precio, ¿ok? Les había colocado este ejemplo sencillo donde hay un aumento de precios de 100 a 180 que hace que la cantidad se reduzca de 5 a 3. Entonces, lo que queremos saber es en cuánto, qué proporción es esa. Sustituyendo en la fórmula, pues entonces vamos a tener que el valor final es el punto de llegada y el valor inicial es el punto de partida. Aquí, repito, lo que más me interesa no es tanto que me calculen la elasticidad precio de la demanda, sino que sepan interpretar el resultado, porque obviamente, dependiendo del resultado, ya se han establecido desde el punto de vista teórico 3 posibles tipos de demanda. Una que la llamamos demanda inelástica, otra que la llamamos demanda unitaria y otra demanda que la llamamos elástica, ¿ok? ¿De qué va a depender eso? De este resultado que está aquí. Siempre vamos a tener el signo negativo, porque el signo negativo, al igual que la pendiente, lo que nos dice es que hay una relación inversa entre las variables, que mientras una sube, la otra baja, mientras una baja, la otra sube. Fíjense que al final, si yo sustituyo la fórmula, aquí me va a dar 0,4 y aquí me va a dar 0,8. Lo que quiere decir es que un cambio de 0,8, que lo podríamos multiplicar por 100 y decir que un cambio de 80% en el precio genera un cambio mucho menor en la cantidad demandada, que sería 0,4 o un 40%. Eso significa que este es un bien bastante esencial, bastante importante para los demandantes y que de alguna manera el productor tiene la posibilidad de inferir en el precio. La pendiente o la curva se va a volver más inclinada mientras más inelástica sea la demanda, es decir, más importante sea el bien para el productor, ¿sí? Entonces, repito, eso es lo que nos dice este valor, que un cambio aquí genera un cambio menos que proporcional en el total. Entonces, como les digo, ya teóricamente está establecido cuáles, en qué categoría pueden caer los resultados de la oferta y de la demanda. ¿Ok? Y vamos a colocar esto grande. Vamos a tener que, si lo vemos como pendiente, la curva puede ser bastante plana, puede ser una inclinación 50-50, sí, una inclinación proporcional, o puede ser bastante inclinada, ¿ok? Eso va a depender, repito, de la proporción. Están conmigo, ¿verdad? Ya que se me puso la pantalla negra. Sí, profe, sí, Okay, estamos. okay.
Entonces ya aquí tengo la pantalla, espero que ustedes también la estén viendo. Entonces fíjense, lo que puede ocurrir con el resultado de la elasticidad precio de la demanda es que puede ser un resultado mayor que 1, puede ser un resultado igual a 1 o puede ser un resultado entre 0 y 1. Recuérdense que el signo va a ser negativo, pero para hacer esta comparación que está aquí, nos vamos a olvidar del signo y nos vamos a concentrar en el valor en términos absolutos, es decir, sin contar el signo, porque repito, el signo lo que nos dice que la relación entre las variables es inversa. Entonces, si el resultado es mayor que 1, ¿ok? Eso significa que la demanda es elástica, es así, bastante plana con respecto al precio. ¿Qué significa eso, mis queridos jóvenes? Que un pequeño cambio en el precio genera un cambio más que proporcional en la cantidad demandada. Entonces, bueno, si el precio es hacia la baja, la demanda aumenta muchísimo, pero si el precio es hacia el alza, la demanda se contrae muchísimo. Entonces, este es un mercado en el cual el productor tiene que estar muy pendiente de cuál va a ser el movimiento de los precios. Estos bienes generalmente son menos esenciales para los consumidores, son menos masivos, ¿ok? Luego podemos tener un resultado que va a ser 1, es decir, cuando usted divida la relación de la cantidad entre la relación en el precio, le dé como coeficiente un 1. Eso significa que la demanda es unitaria y la forma de verlo es que cambios proporcionales en la cantidad del precio, que cambios en el precio van a generar cambios proporcionales, es decir, de la misma magnitud en las cantidades demandadas, ¿ok? Muy pocos productos tienen demanda 1, la mayoría tienden a ser elásticos o inelásticos. ¿Cómo va a ser inelástico? ¿Sí? Bien perpendiculares y mientras más perpendiculares, más inelásticos. Bueno, los que van a estar entre 0 y 0,9. Allí lo que se genera es lo siguiente. Un cambio en el precio genera un cambio mucho menor en la cantidad demandada. Es decir, usted puede bajar el precio muchísimo y va a subir muy poquito, o puede generar un cambio de precio muy alto y va a generar un cambio en el consumo muy chiquito. Un ejemplo de este tipo de bienes, el más clásico, es la sal, ¿sí? La sal es un producto que obviamente tiene una proporción menos representativa en la canasta alimentaria, porque generalmente tiene un precio muy bajo, pero que es un bien que se usa masivamente. Entonces, realmente allí el cambio del precio no hace que usted tenga cambios dramáticos en la sal. Obviamente, en el momento que la sal sube muchísimo, usted dirá, bueno, hay que consumir menos sal porque eso hace daño para la salud y qué sé yo, y va a decidir consumir menos, pero no tanto menos. Seguramente su paladar ya está acostumbrado a ese tipo de condimentación, a esa cantidad de sal, y entonces la va a ajustar, pero poquito. Y puede bajar muchísimo, pero usted tampoco está acostumbrado a ingerir grandes cantidades de sal, así que tampoco la va a aumentar mucho, ¿sí? Entonces, fíjense, este es un ejemplo que aparece en el libro de Robert Frank, en el cual hay varios productos y obviamente clasificados en elásticos, unitarios e inelásticos. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de los elásticos, repito, elástico significa que no tomando en cuenta el signo, son mayores que 1, y el resultado es mayor que 1. Y por ejemplo, aquí tenemos las sardinas, los viajes en avión para las vacaciones, el pollo frito, la cerveza. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que cambios en el precio, por ejemplo, una subida de precio genera un cambio más que proporcional en la cantidad demandada. Recuérdense que las personas pueden inclusive sustituir estos bienes por otros, ¿ok? Entonces, en el caso de, aquí tenemos la marihuana dice que es unitaria. Es decir, que cambios en el precio generan cambios en la misma proporción en la cantidad. Fíjense que aunque es un bien que se supone que genera cierta dependencia, es distinto al de los cigarrillos. Miren los cigarrillos aquí. Los cigarrillos están entre los bienes más inelásticos. ¿Qué significa eso?
que puede que suban muchísimo el precio y las cantidades demandadas de cigarrillos no se alteran tanto, no se reducen tanto. Es decir, hay una alta, dentro de los consumidores de cigarrillos, hay una alta valoración, que obviamente lo conocemos con términos de adicción, sobre este consumo. Fíjense que también pasa con el teatro. El teatro también tiene una demanda bastante inelástica. El que le gusta el teatro, por supuesto, mientras más le suban el precio, va a reducir las cantidades o las veces que va a ir al cine, pero en esta encuesta por lo menos, fíjense que el cambio no era, es una demanda inelástica, pues. Las llamadas de teléfono igual. De todas maneras, fíjense que generalmente estamos hablando de bienes que no tienen tanto precio. Inclusive, fíjense que está los viajes de avión por negocio. Obvio, no es lo mismo que usted viaje de vacaciones a que viaje de negocio. Si usted está viajando de vacaciones, usted tiene la posibilidad de cambiarse a otro transporte, de viajar en otra época, de viajar a otro lugar, de manera que el precio de los aviones genera un gran cambio en la elasticidad. Pero si usted es una persona que está viajando por negocio, o usted inclusive está ganando un dinero por ir a ese lugar, por ejemplo, a dar una conferencia, pues obviamente usted tiene una disposición menor a reducir la cantidad demandada cuando aumenta el precio, ¿ok? Entonces, repito, esta información es importantísima para el tema de los productos y para, obviamente, los productores que producen estos productos. Fíjense que el caso de la sardina puede bajar, subir muchísimo de precio y eso va a generar un cambio bastante más que proporcional en la cantidad demandada. Repito, el signo menos lo único que significa es que la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada es inversa, que mientras uno sube, el otro baja. Y que para entender el resultado de la elasticidad lo vemos sin tomar en cuenta el signo. Si es mayor que 1, decimos que es elástica. Cambios en el precio generan cambios más que proporcionales en la cantidad demandada. Que si es 1, es unitaria. Cambios en el precio generan cambios proporcionales a los cambios de los precios en las cantidades demandadas. Y si es menor que 1, es inelástica, es decir, cambios en el precio generan cambios menos que proporcionales en las cantidades demandadas. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si es así, seguimos porque acuérdense que estamos habitando por este mundo de los precios, las cantidades en unos mercados específicos. Estamos en el mundo de los productores, de los consumidores, y ese es el mundo microeconómico. Es decir, cuando hablamos de la economía, dijimos que la economía se encarga del estudio del comportamiento de los individuos. Esos individuos están organizados en productores y consumidores y los mercados en los que ellos se desenvuelven, ¿ok? Entonces, estudia comportamiento de agentes económicos y mercados en que interactúan. Esa es una parte importante. ¿Cómo se llama? Los individuos tienen que elegir todo el tiempo porque se enfrentan a recursos escasos y necesidades ilimitadas. Todos los individuos se enfrentan a esta situación. La elección, recuérdense que implica un costo de oportunidad. Cuando yo escojo algo aquí, dejo algo de lado y eso tiene un costo para mí, ¿ok? Que esos costos van a ser crecientes en la medida que más consuma de un bien. Tenemos por un lado los hogares que buscan maximizar sus necesidades de bienes materiales, es decir, maximizar su utilidad. Para producir, las empresas deben combinar capital físico, capital humano y tecnología, es decir, estos bienes que necesitan los hogares no vienen dados, sino que hay que producirlos y para ello hay que combinar factores productivos. Tenemos estas empresas que buscan producir y vender para obtener ganancias. Ellos no están allí por su
amor al arte, sino porque quieren aumentar las ganancias del libre juego de oferta y de demanda, es decir, en un mercado de competencia perfecta tenemos el libre juego de oferta y de demanda. Eso es lo que llamamos el mecanismo del mercado. Y resulta que ese mecanismo del mercado busca siempre estar en torno al equilibrio. Ese entorno al equilibrio es que nadie puede mejorar sin perjudicar al otro, y eso significa que va a haber una asignación eficiente de los recursos. Esa asignación eficiente de los recursos no significa que no hayan fallos en algunos productos, de manera que los gobiernos pueden intervenir para corregir los fallos que tenga el mercado, ¿ok? Todo lo que hemos visto hasta ahora está en el ámbito de la microeconomía. Es el flujo circular de la renta, de manera donde nada más están interactuando las empresas y los hogares. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Responda a alguien por el chat, aunque sea, please. Todo claro, profe. Bueno, particularmente. Gracias, gracias. Y por el chat, si también hecho una contestadita, me contento. Perfecto, gracias, Daniela. Entonces, fíjense ustedes, esta economía se llamaba primero economía política. Obviamente se veía en un año que implica 2 semestres, y eso permitía que se viera mucho más a fondo la parte microeconómica, que se viera la historia económica, el pensamiento económico, y que después se pasara a la parte macroeconómica, ¿ok? Cuando se hace el cambio de economía política a teoría y política económica, se le da un enfoque más macro, ¿ok? Y tengo tiempo tratando de ir encaminando ese programa, pero me doy cuenta cada vez más que la teoría del productor es un elemento importantísimo para ustedes, porque al final muchos de ustedes van a estar en una empresa, ¿ok? O van a constituir una empresa, van a tener alguna dinámica alrededor de la empresa. Inclusive al final un bufete de abogados pues es una empresa, ¿sí? Y siempre es necesario tener una visión mínima, lo más elemental que se pueda, pero alguna visión de lo que son las empresas y el funcionamiento de las empresas desde el punto de vista económico. Ojo, no lo vamos a ver tanto desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista económico, aunque nos vamos a pasear por algunos conceptos importantes de contabilidad de empresas, ¿ok? Entonces, repito, he decidido a partir de este semestre que lo voy a incluir como un tema y que lo voy a evaluar también. Lo había dejado siempre como algo tangencial, como algo referencial, pero es demasiado importante para seguirlo haciendo. De hecho, en algún momento, pues entonces voy a proponer que se incluya dentro del pensum, ¿ok? Entonces, repito, esto no es por molestarlos, por darles más cosas, sino por que veamos cosas que les sean de mayor utilidad, ¿ok? Entonces es importante entender la empresa, los tipos de organización que hay, afianzar el rol fundamental que tiene la empresa para la generación de producción y de ingresos y con ello de bienestar económico, y que está detrás desde el punto de vista económico en la decisión de las empresas, ¿ok? Entonces arrancamos con ese tema. Fíjense, la empresa es un agente económico que tiene como su función básica producir y o transformar los factores de producción para convertirlo en bienes y servicios aptos para el consumo o para la inversión. Es en él donde recaen la fabricación de los bienes o de los servicios. Y esos bienes o servicios o van a ser usados por los hogares o van a ser maquinaria y equipos que van a ser usados por las empresas para la inversión, ¿ok? En las economías de mercado, la empresa privada realiza la función productiva fundamental.
¿Hay economías en las cuales hay empresas públicas? Por supuesto que sí, pero desde el punto de vista del funcionamiento del mercado y dado que la cosa funciona bien cuando el empresario persigue sus propios intereses de maximizar la ganancia, se supone que el grueso de la producción de bienes y servicios debe estar en la empresa privada. ¿Por qué la empresa privada? Bueno, porque precisamente siempre vamos a tener un empresario innovador que se va a arriesgar, que va a perseguir una idea y obviamente siempre lo va a hacer por la búsqueda de beneficios, ¿ok? Entonces, el deseo de obtener beneficios lleva al empresario a una constante búsqueda de mejorar procesos productivos y productividad. ¿Qué significa esto de productividad? Que se sea capaz de generar más bienes y servicios por hora de trabajo, ¿ok? Entonces, esto termina beneficiando a toda la sociedad, decía el gran Adam Smith, mucho más que si se propusieran hacer un beneficio colectivo, ¿ok? Y recuerden que esta producción de bienes y servicios está ligada al nivel de vida. Entonces, ¿qué tipos de organización existen rápidamente? Está la propiedad individual. En esta, el individuo es el propietario, el cual percibe todos los beneficios que genera la empresa, pero obviamente también carga con las pérdidas cuando el negocio no va bien. Tiene la ventaja de ser simple y fácil de tomar decisiones, no tiene que usted estar discutiendo con nadie, pero no es recomendable si se desea un negocio próspero. ¿Por qué? Porque está sujeto a las restricciones financieras e inclusive el conocimiento técnico que pueda tener ese único propietario, ¿ok? A la hora de pedir un préstamo, no es lo mismo una firma, una compañía anónima que una empresa personal. Una cosa más grave todavía, este tipo de empresa, la responsabilidad es ilimitada, es decir, el empresario responde por las deudas de la empresa, no solo con el capital invertido, sino con su patrimonio personal. ¿Okay? Entonces, de verdad que tiene que ser un negocio muy, muy chiquito, arrancar así como un emprendimiento muy, muy sencillo o con muy poco capital invertido para que tenga algún sentido ese tipo de empresa. Luego está la sociedad colectiva. Aquí estamos hablando de 2 o más personas que se asocian para formar una empresa. Dentro de los negocios pequeños esto es lo que más se utiliza, de manera que las pérdidas, las responsabilidades y los beneficios son compartidos. La responsabilidad sigue siendo ilimitada, eso es lo malo, ¿ok? Aunque existan varios socios, se refiere a negocios pequeños, generalmente familiares. Aquí estos generalmente son negocios familiares. La empresa con responsabilidad ilimitada son las menos comunes porque las personas son reacias a exponer su fortuna personal, ¿ok? Entonces, repito, esas existen, pero son las menos que se utilizan. Luego está la sociedad en comandita y la sociedad limitada. Entonces, es una figura más recomendable para las empresas pequeñas que se caracteriza porque los socios tienen una limitada responsabilidad económica depende del aporte que han realizado a la empresa, ¿ok? Entonces, la ventaja con respecto a las figuras, a figuras como la sociedad anónima, es que legalmente exige un capital social mucho menor. Lo importante aquí, repito, es que puede ser una empresa pequeña, familiar o de pocos socios, pero al ser la responsabilidad limitada, pues entonces a la hora que haya un problema con la empresa pues se declara en quiebra y responde por el capital que tenga la empresa, responde con los activos que tenga la empresa, ¿ok? No queda totalmente resguardada la, ¿cómo se llama? La riqueza personal de los socios. Obviamente el crecimiento sigue siendo limitado. Cuando usted va a pedir un préstamo, pues le piden un montón de garantías que seguramente la empresa no ha podido generar y entonces son negocios pequeñitos, ¿sí? Lo más común es que sea una sociedad anónima. ¿Qué es una sociedad anónima? En una sociedad anónima el capital está dividido en pequeñas partes llamadas acciones, lo que permite la creación de grandes capitales derivados de la suma de muchos pequeños aportes. Hay muchísimos dueños de la empresa, cada uno tiene una alícuota de derecho dentro de la empresa que depende de cuántas acciones detiene. Inclusive si la empresa quiere crecer, lo que hace es que emite más acciones, ¿verdad?
Eso genera un mayor aporte en los capitales, inclusive estas acciones se compra-venden en los mercados de valores. Eso es lo que pasa con empresas como Apple, empresas como Facebook, empresas como Amazon, cualquiera de estas empresas, ¿ok? Entonces, cada socio o accionista tiene una responsabilidad limitada. Este tipo de empresas tienen la ventaja de que la muerte de socios o la venta de acciones no afecta a la continuidad de la empresa. ¿Por qué no afecta a la continuidad de la empresa? Porque la acción no es con nombre y apellido, sino que es anónima y las personas pues pueden comprarla o venderla, ¿ok? También es más factible obtener financiamiento o hacer aumentos de capital para aumentar el tamaño de la empresa. Esas son todas las ventajas que tiene, por eso es que la mayoría de las figuras son compañías anónimas. Existe otro tipo de empresas que son las cooperativas. Las cooperativas pueden ser de productores, pero también de trabajadores o de consumidores. Se crean para buscar un beneficio para sus integrantes, no necesariamente derivado de la producción y venta del bien. La forma de funcionar la decide el grupo que conforma la cooperativa. O sea, allí hay un grupo de personas sin necesariamente un dueño principal, un organizador principal, y entonces se van distribuyendo las funciones, ¿ok? Generalmente aquí estas empresas no tienen una búsqueda de la ganancia como la pueden tener las empresas anónimas, ¿ok? Entonces, bueno, volvamos a afianzar el tema de la empresa, ¿ok? Que en empresas pequeñas el inversionista, la persona que aporta el capital y asume el riesgo del negocio, suele ser la misma que administra la empresa, el que la organiza, planifica y controla todas las actividades de la empresa. Sin embargo, en la medida que las empresas aumentan de tamaño, se hace clara la necesidad de que estos roles de dirección, obviamente, sean asumidos por personas diferentes a los propietarios y obviamente personas que tengan un mayor conocimiento de lo que es la empresa. Entonces, dentro de la empresa tiene que haber un administrador que obviamente sepa lo que está haciendo. Si el inversionista es capaz de cumplir bien este rol, pues bueno, maravilloso. Pero si no, es importante contar con la figura de los administradores. Y siempre el motor del empresario es obtener beneficios, es obtener ganancias. Cuando las empresas obtienen ganancias y se cotizan en las bolsas de valores, van a aumentar los precios de sus acciones. Si las empresas tienen pérdidas y, por ejemplo, se cotizan en los mercados de valores, van a bajar sus acciones. Entonces, siempre es un tema de que la diferencia entre los ingresos y los costos sea la mayor posible, ¿ok? Entonces, bueno, para entender un poco las principales variables de las empresas, necesitamos hablar un poco de la contabilidad general. ¿Alguno ha visto algo de contabilidad? ¿Alguno de mi gran audiencia, que son 5 alumnos, gracias a Dios, que me están acompañando? Profe, yo sinceramente no. ¿No? Profe, yo tampoco, yo tampoco. Entonces, fíjense, este es un paneo, realmente no da chance de que lo veamos con mucho detalle, pero modestia aparte da una idea general del asunto, ¿sí? Es decir, existe una contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Bueno, hacer registros sistemáticos. ¿Qué es eso de registro sistemático? Que bueno, lo que usted va a computar tiene que seguir unos métodos y unas reglas. ¿Y qué es lo que usted registra? Información. ¿Información de qué? Información de qué está pasando con los ingresos, qué está pasando con los gastos, con los activos y con los pasivos de la empresa. Obviamente todo está expresado en unidades monetarias. Unidades monetarias significa que si usted está en Venezuela, está expresado en bolívares, que si usted está en una Venezuela de crisis que tenemos hoy en día, lo expresa también en dólares para tener una mejor relación de cómo está la cosa, pero todo el tiempo está peleando con el tema de la inflación y del tipo de cambio, ¿ok? Pero bueno, repito, usted registra ahí sus ingresos, sus gastos, sus activos y sus pasivos, ¿ok? ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son las unidades monetarias que se recibe por la venta del producto
o por la prestación del servicio. O sea, dependiendo de la actividad, nosotros vamos a llamar ingresos a lo que se obtiene por las ventas. Recuérdense que las ventas es la multiplicación del precio del bien por las cantidades vendidas. Esa empresa puede recibir otra serie de ingresos. Esos ingresos pueden ser por la posesión de un activo. Supóngase que esa empresa tiene un edificio, pero no lo usa, sino que cede su uso por un tiempo. Bueno, esa empresa puede obtener como ingreso extra unos alquileres, ¿sí? O suponga que esa empresa generalmente va a tener cuentas en el banco y esas cuentas en el banco generan unos intereses. Bueno, un ingreso, aparte del ingreso por la actividad o por las ventas, va a ser un ingreso que vamos a llamar regalías o intereses por esa posesión de ese activo, ¿ok? Entonces, ingreso, entradas de dinero. Gastos, salidas de dinero. La empresa, o inclusive las personas también, tienen que gastar comprando artículos o servicios que permiten a la empresa funcionar, ¿ok? De hecho, hay unos gastos muy específicos que son los que están directamente asociados a la elaboración del bien que produce la empresa y eso se llaman costos. De hecho, en muchos estados de resultados, ustedes van a ver gastos y costos. ¿Por qué? Porque son todas estas salidas de dinero, unos enteramente ligados a la elaboración del bien y unos más generales, como por ejemplo gastos de representación, otro tipo de gastos, como por ejemplo los gastos ¿cómo se llama?, de inversión que se hacen para ampliar la empresa, ¿sí? Y luego viene la figura de beneficio o ganancia. ¿Qué va a ser el beneficio o la ganancia? Pues obviamente va a ser la diferencia entre los ingresos y gastos y es lo que quiere el empresario, obtener una ganancia. Él está poniendo a trabajar un capital porque él quiere generar un ingreso que sea mayor que los gastos, esto año tras año, y que eso le genere un beneficio. Estos registros se hacen en un estado que se llama estado de resultados. Se contabilizan de forma metódica y siguiendo reglas en un estado que se llama estado de resultados, ¿ok? Luego hay otros 3 tipos de variables que son activo, pasivo y patrimonio y que tienen que ver con la acumulación en el tiempo de derechos y deberes. Los activos que son bienes que tienen una alta probabilidad de generar un beneficio económico en el futuro. Si usted tiene una empresa y usted genera un beneficio y ese beneficio lo decreta en la figura de dividendo, usted va a recibir un ingreso como propietario de esa empresa. Entonces usted va a tener un activo que se llaman acciones. Si usted vende esas acciones, usted va a tener un beneficio económico en el momento que usted decida vender las acciones. A mí me gusta en el caso personal siempre decirles la diferencia entre un activo y un bien de consumo en el caso personal, porque por ejemplo un activo se considera, un celular se considera un activo. ¿Por qué se considera un activo? Bueno, porque si usted tiene alguna necesidad de dinero, usted puede vender ese celular y obtener un ingreso por él, ¿ok? Entonces, muy probablemente sus Converse, que son unos zapaticos que usted se pone toda la vida, todos los días, porque le gusta muchísimo, si usted quiere vender esos zapatos, pues no va a obtener a alguien que esté interesado en comprarle esos zapatos. Entonces, se entiende el concepto de la figura de activo. O sea, es algo que representa un derecho, una posibilidad de tener un beneficio. Por eso es que es un activo. ¿Ok? En el caso de los pasivos, son deudas o compromisos que adquiere la empresa con terceros, ¿sí? Son lo que llamamos cuentas por cobrar. Por ejemplo, la empresa cuando decide comprar insumos para producir bienes y servicios, puede ser que el proveedor le permita que pague la factura en 30, 60 o 90 días. Ahí se está generando una deuda, una obligación. Es decir, esa empresa va a tener unas facturas por pagar. Entonces, eso es un pasivo.
Por supuesto, también existe dentro de los activos una cuenta que se llama cuentas por cobrar. ¿Cómo se generan ese activo de cuentas por cobrar? Bueno, puede ser que la empresa le venda a sus clientes también con financiamiento a 30, 60, 90 días. Y entonces lo que ocurre es que mientras no se ha generado el ingreso efectivo, usted lo tiene en cuentas por cobrar y en algún momento pues se reduce ese activo y se convierte en un ingreso. Este movimiento de activos y pasivos generan lo que se llama el patrimonio de las empresas. Es decir, el patrimonio al final va a ser el conjunto de derechos o de activos y de deberes que tiene la empresa. Por eso es que el patrimonio al final es la diferencia entre el activo y el pasivo. Y eso son las principales cuentas de la contabilidad. Es decir, estamos viendo la gran estructura. En la próxima parte vamos a ver un ejemplo de un estado de resultado y vamos a ver un ejemplo de activo, pasivo y patrimonio, es decir, de balance general, ¿ok? Todo esto con la intención de que se sepa cuál es la evolución de la empresa. Aquí se registra la actividad año tras año y aquí estos son saldos. Aquí se registra cuánto es el total de los activos desde que comenzó la empresa hasta una fecha determinada, cuánto es el total de pasivo y a cuánto asciende el patrimonio en un momento determinado, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como nos queda un minutico, nos volvemos a ir al break obligado para que se convierta la grabación y volvemos para la tercera y última hora, ¿de acuerdo? No me vayan a dejar solas, se vuelven a conectar, por favor.